Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias por conectarse y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Esta semana terminaremos con 31 días de esperanza. Su paz es mi paz y debemos de entenderlo de esta manera. Y esperando que haya sido de mucha bendición este tiempo, como lo fue también para nuestras vidas. Iniciaremos con 61 días de doctrina y conocimiento. Pasaremos este tiempo aprendiendo esos 61 días. Precisamente va a ser un devocional basado en el libro de Romanos, donde usted y yo conoceremos más el corazón de Dios y el amor tan grande que derramó a través de la persona de Cristo en nosotros. Va a ser edificado, va a ser bendecido, va a ser confirmado en su fe en muchas cosas y va a conocer más el plan soberano de Dios que en cierta forma tuvo para con nosotros. Pero esta mañana veremos un tema muy hermoso, hermanos. Se titula Una multiplicación milagrosa, basado en la porción de San Mateo capítulo 14, de los versículos del 13 al 21. En esta porción, Mateo nos narra la alimentación de 5,000 personas por nuestro Señor Jesucristo. Mire, nuestro Señor Jesucristo obra un gran milagro en medio de una noticia muy fuerte. Él recibe la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Los discípulos, al dar esta noticia a Jesús, vemos aquí que no es que Jesús fuera indiferente, pero Juan preparó el camino para el Mesías esperado y su ministerio aquí en la tierra. Vayamos directamente ahí al pasaje del versículo 13 de San Mateo 14. Oyéndolo Jesús, ¿qué cosa? La noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y como dije, no es que Jesús fuera indiferente, simplemente Juan el Bautista cumplió su ministerio de proclamar al Mesías anunciado. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es interesante esta parte. Cuando Jesús supo de la muerte de Juan el Bautista, se retiró con sus discípulos a un lugar remoto. Jesús buscó la soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Algunas veces, hermanos, debemos enfrentar en nuestro dolor solos y vamos a pasarla de esa manera. Pero eso no significa que estemos solos. Necesitamos ese tiempo para asimilar las cosas y necesitamos ese tiempo precisamente para intimar más con el Señor. Sin embargo, aquí Jesús no se entregó al pesar, volvió a su ministerio. Él sabía a lo que venía. Desde ese momento en adelante, Jesús dirigió su ministerio primordialmente hacia sus discípulos. Su objetivo parecía ser instruirlos a la luz del hecho de que los dejaría. Los estaba preparando constantemente. 3 años pasó con los discípulos, preparando sus vidas, y eso es importante. Prácticamente ya no dijo nada más a la nación para convencerla de que él era el Mesías. Mire, el pueblo supo anticipadamente a dónde se dirigían Jesús y sus discípulos. La gente, caminando a lo largo de la costa norte del mar de Galilea, se reunió con Jesús. Quería escuchar a Jesús, lo que él decía en ese aspecto. Era interesante. Jesús hablaba gran verdad, no como los fariseos o escribas que hablaban en apariencia. Jesús tenía esa autoridad para hablar y sobre todo lo que decía era real. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esa palabra me encanta. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Algo muy característico de nuestro Señor Jesucristo que siempre vamos a ver es su gran compasión para la gente. Sintiendo compasión, Jesús, dice, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús realizó, hermanos, algunos milagros como señal de su identidad. ¿Quién era Él?
que es lo que vino a hacer aquí en la tierra. Pero otros milagros sirvieron para enseñar importantes verdades también a la gente. Pero aquí leemos que sanó porque tuvo compasión de ellos. Jesús fue y es una persona amorosa, sensible y que se preocupa, hermanos, por los demás. Cuando esté sufriendo, recuerde de que Jesús sufre junto a usted y se compadece. Dios siempre se compadece de nosotros y está ahí para ayudarnos en ese aspecto. Versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es interesante. Cuando anochecía, los discípulos quisieron despedir a la multitud porque no había víveres en ese remoto lugar, era muy desértico para alimentar a tantas personas. Sin embargo, vea lo que le dice en el versículo 16. Ellos veían que ya estaba anocheciendo, que ya estaba cayendo prácticamente la noche, terminando el día, y pues la gente estaba siguiendo a Jesús, una gran multitud quería escuchar la palabra de Jesús. En el versículo 16, Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Fíjense qué interesantes estas palabras. No tienen necesidad de irse. En Jesús siempre está la gente segura, pero les da un mandato que en cierta forma los reta a poner los ojos en Cristo, en quién es Él. Les dice, dales vosotros de comer. Qué interesante cuando Jesús te puede decir, no tienes necesidad de irte, conmigo estás seguro, no tienes necesidad de nada, conmigo realmente estás seguro de las cosas. Dales vosotros de comer. Vea qué reto tan grande le está poniendo, Señor, pero ¿cómo me estás pidiendo eso si son 5,000 personas? Obviamente, Jesús quería que ellos estuvieran convencidos y seguros quién era Él y qué estaba ahí. No obstante, el Señor les dijo, no tienen necesidad de irse. Ustedes deben de comer. Versículo 17, por favor. Dice, y ellos dijeron, Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tenemos? Mira, con esto no podemos alimentar. Y es verdad. Es bueno que tú siempre veas las cosas que tienes, tus limitaciones en cierta forma, pero también que se las pongas al Señor y decir, Señor, esto es lo que tengo. Y créame que en ocasiones Dios eso es lo que usará para que te des cuenta que Él está siempre con nosotros. Y ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Sin embargo, ellos tenían solo este alimento. ¿Y qué es esto para 5,000? Pero con estos elementos, hermanos, en las manos de Jesús ocurrió un milagro. Sí, hay ocasiones que dices, híjole, eh, invitas a alguien y, ay, ¿qué le voy a dar? Y a veces Dios multiplica, la verdad, increíblemente. Y a veces sobra hasta de más. Pero sobre todo cuando tú dejas que Jesús intervenga en ese milagro portentoso de multiplicación en nuestras vidas. Para Jesús nada era imposible. Jesús quería demostrarles que en verdad en Él estaban seguros, mis hermanos. Jesús siempre te ha dicho y nos confirma a través de su palabra que en Él estamos seguros nosotros. Y tenemos que aprender a depender completamente de Él, descansar en Él. Vienen muchas cosas a mi mente, ¿no? Y cuando platico con la gente, créame que no distamos mucho de la experiencia de Israel. Muchos vivimos en el desierto de la desconfianza por completo. Yo le decía ayer a una persona, sabes, me hubiera gustado experimentar y ser parte del pueblo de Israel cuando iban,
hacia la tierra prometida. Pero en ese momento vino a mi mente y dije, bueno, ¿y qué tal si hubiera sido yo como él? Tal vez digo ahorita en este momento, no sería como ellos, pero tal vez sí. Incrédulo, renegón, que no creía en los milagros y en el poder de Dios que ellos pudieron experimentar. Pero esto es algo que le digo. Cada uno de nosotros puede experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, pero esto es personal. Yo te puedo hablar de tantas experiencias, yo te puedo hablar de todo lo que Dios ha hecho, pero es mi experiencia. Pero ¿qué hay de la tuya? Ahí es la cuestión. Mire, Hebreos 6 me encanta. Perdón, Hebreos 11 me encanta porque habla de los hombres de la fe. Y hay una porción de la escritura que dice, ¿y qué más puedo decir? Contando de Barak, de Jefté, de Gedeón, que por fe hicieron esto, aquello. Mire, decía, puedo durar todo el día contándoles de estos grandes hombres de la fe. Pero ahí es donde nos reta a nosotros. Y nos puede decir, ¿y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti verdaderamente? Esto es algo que tienes que creerle siempre a Dios. Que Jesús está contigo. Que Jesús es real. Que Jesús está ahí para escucharte y atenderte y nunca dejarte. Versículo 18, me encanta, dice, Él les dijo, tráedmelos acá. Esos limitantes suyos, esos 5 panes y 2 peces, tráiganmelos a mí. Lo que tú tengas, Dios no te pide que le des a manos llenas, aún con lo que tengas, pero que se lo des de corazón, Dios lo multiplica. Dios puede usar tu vida, tus dones, tus talentos en gran manera. Pero sobre todo, Él quiere que tú le puedas creer. Hebreos 11:6 me encanta, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una fe real en nuestro Señor. Y dice la razón, porque que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debes de creer en fe en el Señor. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, vean qué interesante, levantó los ojos al cielo, clamando al Padre. Aún Jesús dependiendo de él. Aún Jesús siendo Dios mismo, sometido a Dios mismo, dependiendo de él siempre en esa relación, no haciendo las cosas en sus propias fuerzas, sino siempre en el poder de Dios. Ante cualquier situación que nosotros estemos pasando, debemos de buscar y clamar a Dios. Debemos de entender que Él es nuestro sustentador. Él es nuestro ayudador. Y lo que Él nos dice es una realidad y lo va a hacer. Dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas, hermanos. En esta porción nos habla en Mateo no solamente de esos alimentos de 5,000, sino más adelante de 4,000 también en parte de los evangelios. Y nos damos cuenta que en cada uno fue algo distinto. En la alimentación de 5,000 se recogieron 12 cestas llenas, con 5 panes y 2 peces. En la alimentación, hermanos, de 4,000 se recogieron 7 cestas. Es increíble el Dios que tenemos. Es increíble el amor que nos tiene y que tenemos que confiar. Mire, lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente, pero en sus manos fue más que suficiente. En las manos de Jesús tu vida es suficiente. En la mano de Jesús tu vida es segura. Por eso tienes que confiar. Y lo dije, creo, la semana pasada.
o días anteriores, platicando con mi esposa, le dije, oye, ya casi estamos a un año de esta pandemia. Y se ha cumplido la palabra de Dios día con día. Lo que Él dice. Dice que joven fui, decía David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Pero siempre tienes que estar dependiente de Dios y nunca olvidar. El Salmo 103 nos invita: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca los olvides. Eso te lleva a agradecer día con día y estar dependiendo de Dios. Mire, con frecuencia sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, pero Él puede multiplicar y usar lo que podemos darle, sea el talento, tiempo o riqueza. Es cuando lo damos a Jesús y nuestros recursos se multiplican. Versículo 20, por favor. Mire lo que dice. 5 panes, 2 peces, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¡Wow! En la mano de Jesús estamos seguros y nunca nos faltará nada. Debemos de creer que al confiar en Él, hermanos, y poner todo en sus manos, Él es capaz de multiplicar y suplir más allá de nuestras fuerzas. Mire, muchas ocasiones estamos clamando para que Dios nos muestre y nomás terminamos y empezamos otra vez con nuestros afanes, ansiedad, a esforzarnos a nosotros mismos y no esperamos en la voluntad de Dios y esperamos que Él actúe conforme Él es. Ayer platicando con una familia, yo decía, mira, para mí hay una parte muy importante que tuve que hacer para descansar en Dios. Y se llama rendirte. Rendirte definitivamente a Dios y confiar en Él. Dejar de luchar en tu naturaleza para pedir a Dios que Él luche en esta nueva naturaleza que es la vida de Cristo en nosotros. Es interesante, hermanos. Debemos de entender esta parte. ¿Sabe? Precisamente, Él multiplica todas las cosas. Filipenses 4, versículo 19, nos dice esta gran verdad, digna de creer. Fíjese lo que dice. Mi Dios. Aquí Pablo lo hacía personal, era su Dios. Era el Dios que siempre creyó, que lo sustentó hasta el último momento de su vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mire, conforme a sus riquezas es abundantemente. Nunca nos deja. Ese es el Dios que clamamos. Podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte como lo hizo Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitamos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Recuerde que siempre lo he dicho, que Dios suplirá nuestras necesidades, no nuestras necesidades. Así que la mayoría de la gente, mire, quiere sentirse bien, evitando el dolor y la incomodidad. El cristiano ha sido llamado para ser transformado por Dios y ser capacitado a través de experiencias difíciles en nuestra vida, pero que nos van a ayudar en nuestra vida a depender más y más y más de Dios. Por eso puse el ejemplo también de Israel, 40 años en el desierto. Tú puedes pasar toda una vida en el desierto, hermanos, por esa incredulidad de no confiar en Dios. Y toda una vida desgastada cuando no estás dependiendo, descansando y disfrutando la bendición de Dios. No todo tiene que ver con lo material, hermanos.
Muchas cosas tienen que ver con cuestiones espirituales, pero nosotros hemos encapsulado la vida cristiana a veces en cosas materiales y no disfrutamos las cosas espirituales. Imagínate, he llegado a esta conclusión. Si no estamos disfrutando aquí las cosas temporales, no vamos a disfrutar las cosas eternas. Hay dos cosas que tenemos que cambiar. En esta vida, tú eres extranjero aquí y peregrino. Extranjero, no eres de este reino, por eso no te puedes adaptar aquí. Peregrino, estás de paso, hermanos. Estás de paso. Por eso es importante despegarnos de esta vida para pegarnos a la vida. Lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Ya que estamos en Cristo, estamos en esos lugares. ¿Sabes qué? Poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 21, por favor. Concluyendo aquí dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Mire, los panes y peces se multiplicaron hasta que todos los presentes comieron y se saciaron. Hubo más que suficiente alimento disponible porque sobró de los pedazos 12 cestas, 12 canastas. Como 5,000 hombres comieron en esa ocasión, además de muchas mujeres y niños. Quizá de hermanos, en todo, dicen los comentaristas, que eran entre 15,000 a 20,000 personas en total. Dices, ¿qué? Sí. Pero tu mente lógica a veces no alcanzamos a creer estas cosas. Todo esto se cree por fe, hermanos. Mire, este milagro tuvo lugar en Betsaida justo antes de la Pascua. Este es el único milagro de Jesús que se registra en cada uno de los evangelios, los 4 evangelios. El significado de este hecho se dirigía primordialmente a los discípulos, hermanos. Jesús estaba ilustrando el tipo de ministerio que ellos llevarían a cabo después de su partida. Ellos estarían involucrados en la tarea de alimentar a las personas, pero no con comida, pero con comida espiritual. La fuente para su alimentación sería el Señor mismo. Cuando su provisión se agotara, como el pan y los peces, necesitarían regresar al Señor por más. Hay una porción que me encanta donde Jesús le dice a Pedro que vayan a pescar. Y esa ocasión estuvieron toda la noche tratando de pescar. Y Señor, ya lo hicimos y por más. Bueno, vayan y echen la red. Bueno, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, por tu palabra. Cuando echan la red, dice que la red estaba tan llena que tuvieron que mandar llamar otra barca y llenaron las 2 barcas de tal manera que casi se hundían. Pedro en ese momento le dice, Señor, perdóname porque soy pecador. Y Jesús le dijo, desde aquí en adelante, Pedro, tú serás pescador de hombres y mostrarás quién soy yo. Hermanos, déjenme decirle algo. Él lo hizo. Él les daría la provisión, pero la tarea de alimentar a otros sería hecha por medio de los discípulos, como lo hacemos nosotros también. La gente que Jesús alimentó consideró que él era el profeta prometido y trató de hacerlo rey. Seguramente quien fuera capaz de sanar sus dolencias físicas y proveerles de alimento en forma tan abundante, debía ser el rey. Déjame decirte algo, en mi experiencia, Dios me ha permitido bendecir a muchas personas. Pues muchas ocasiones no solo hemos llevado el alimento espiritual, sino que Dios nos ha bendecido para llevar alimento físico y ser de bendición a otros. Déjate platico una experiencia que fue muy bonita. En una ocasión fue un domingo, saliendo de una clase de matrimonios, se me acerca una pareja y me da una ofrenda.
No por orgullo ni nada, pero en ese momento yo no tenía necesidad de eso. Pero sabes, Dios me mostró inmediatamente su voluntad. Se acerca una persona, fue el tiempo del terremoto que hubo, y me dice, pastor, ¿será posible que me puedan dar una despensa? Porque pues no tengo dinero para mi bebé y esto y esto. Le dije, no te preocupes, mira, eso está ya designado, pero en ese momento entendí lo que Dios me quería decir y le di parte de esa ofrenda a ella. Yo se lo fui a pagar. No, 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 no me vas a pagar nada. Esto viene de parte de Dios. Después se acerca, he pasado el tiempo, aquí está el dinero. No, yo no lo quiero. Eso es un regalo que Dios te mandó. Es un regalo que Dios te dio. La otra parte la entendí y el lunes que íbamos a repartir, otra familia se acerca con necesidad para pedirme que orara al Señor. Y suena muy espiritual, hermano, decir voy a orar por ti. Y entendí también qué Dios quería. Y esa vez le di esa parte a la otra familia. Esa experiencia fue para mí tan hermosa y ha sido porque Dios te bendice para que seas de bendición. Dios te bendice para que tú también puedas alcanzar a otros y no solamente llevar el alimento espiritual, sino también físico, como lo hizo Jesús. Alimentó a la gente espiritualmente, que quería escuchar sus palabras y los seguía, pero también los alimentó físicamente. Nunca cierres tu corazón. Siempre he dado este consejo. Nunca cierres tu corazón al necesitado. Algún día puedes estar en una necesidad y lo que tú siembras, siempre cosecharás. Así que lo dejo con este consejo y principio que nos enseña Proverbios 11:24. Ponga mucha atención. Tal vez es tiempo de compartir y así experimentar más bendición. ¿Sí? Vean lo que dice Proverbios 11:24. Voy a leer dos versiones. La primera es la Reina Valera. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, que dicen, no, 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 primero mis dientes, luego mis parientes, ¿no? Retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La Nueva Traducción Viviente me gusta. Esta interpretación dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Hermanos, les invito a orar. Tal vez en este momento usted se desafíe, Dios te esté desafiando, y debe empezar a confiar y ser de bendición para otros, mostrando la compasión que Dios también mostró en usted y en mí cada día. Le invito a orar. Señor, gracias porque podemos darnos cuenta a través de esta porción que tú eres nuestro Dios. Tú nos has asegurado estar con nosotros, estar pendiente y latente de cada situación que pasemos. Agradezco, Señor, por este día. Los discípulos dijeron, Señor, ¿pero qué es esto? 5 panes y 2 peces. Tú simplemente dijiste, tráigalos acá, dénmelos a mí. El único Dios que multiplica, que bendice, que está ahí para atendernos. El único Dios y recurso y primer recurso que debemos ir, Señor, es tú. Te agradezco, Señor, porque nunca nos has dejado. Nunca han decaído tus misericordias, son nuevas cada mañana. Y te pido, Señor, que traigas bendición a mucha gente que esté pasando en necesidad, pero también traigas esa confianza, que dejen de preocuparse, que dejen, Padre, de estarse lamentando y que ahora confíen ciegamente y plenamente en ti y que crean que tú eres el Dios eterno. Te alabo y te bendigo, Dios, y te exalto por lo que tú eres. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios que nos sustenta cada día. Y gracias porque aún en medio de esta pandemia has preservado nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Por cierto, gracias siempre, Dios, por todo lo que haces, lo que harás y la forma en que nos ayudas. Yo te pido por tu iglesia, Señor, que en verdad despertemos
Despertemos, Señor, si hay apatía, si hay indiferencia, si hay incredulidad en nuestros corazones, y dejemos de vivir para nosotros y vivir para ti. Que empecemos a valorar las cosas eternas, Señor. Aquí no nos vamos a llevar nada. Pablo dijo, sin duda nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Y gracias, Dios, en verdad, por esa paz que podemos disfrutar, la cual sobrepasa todo entendimiento. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a terminar este mes, esos 31 días de esperanza, y sobre todo reconocer que tu paz es mi paz. Gracias, Dios, gracias de verdad. Y permítenos seguir alabándote, conociéndote más y sobre todo dándote la honra y la gloria. Bendigo a mis hermanos, bendigo, Padre, su hogar, pero también, Señor, pido que confíen más y más en ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, viva confiado, viva pleno en Dios y que Dios le bendiga, multiplique este día, deje de preocuparse, aplique la palabra de Dios. Le dejo una tarea. Lea Filipenses 4:8 y repítalo y repítalo y repítalo hasta que se dé cuenta que eso es lo que Dios quiere que usted esté pensando. Que Dios le bendiga, buenos días y gracias por seguirnos, gracias por su fidelidad. Amén.